Lo primero que se te pasa por la cabeza cuando te queda poco tiempo es qué le dirás a tus seres queridos. Después de casarme, empecé a experimentar los dolores de cabeza. No entendía nada. Nunca he experimentado nada así en mi vida. Cuando me diagnosticaron, mi marido y yo se lo dijimos a la familia. Nos rompió el corazón. Cuando fui diagnosticada, había ido de viaje a celebrar el Año Nuevo el 1 de enero. Me dijeron que tenía cáncer. By Jan 1, the following day, I was diagnosed with cancer and told I was terminally ill. Mis padres durante un par de meses esperaban un milagro. Al principio tuve esperanza de cualquier cosa, de que fuera un error. Los rayos por los escáneres, todo quería que sea un error. Tu cabeza se comporta de manera extraña cuando no quieres creer algo. Crees que es un cuento de hadas. Mi plan es estar rodeado de mi familia cercana, mi marido, mi madre, mi padrastro y mi mejor amiga. Y no creo que mucha gente más. Y moriré ahí arriba, en el dormitorio que comparto con mi marido, con mi madre y mi marido al lado, tranquilamente, con música que me gusta de fondo. Entre sufrimiento y poder elegir cuándo es suficiente, a mí me hace sentir mucho más aliviado y confortable esta opción. Provides a lot of relief and comfort that that option is there if and when. Cuando decidamos o ella decida que es hora. It's time. No puedo expresar el alivio que es saber que no moriré de la manera que me han descrito que lo haría si muriera por mi cáncer. Morir con dignidad permite a gente que encara un gran sufrimiento decidir cuándo es suficiente. Predicament of facing a lot of suffering, that they can decide when enough is enough. Lo que pienso de ella ante esta situación es que ha sido genial conocerla. Espero disfrutar los días que me quedan en esta maravillosa tierra y pasar fuera de tantos de ellos como pueda, rodeado de los que quiero. Espero irme en paz. El hecho de considerar valiosa la vida es estar seguro de que no te pierdes de nada. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué te interesa? Persíguelo y olvida el resto. Enhorabuena. El doctor Douglas Villarreal nos acompaña ya para ayudarnos a entender un poco acerca de este tema, el poder disipar, como le decíamos al inicio, antes de presentarles esta historia, todas las dudas sobre la eutanasia. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, Desiree. Aquí con este tema bien controversial que divide opiniones, puesto que tiene aristas éticas, legales, médicas, religiosas, ¿verdad? Antes de poder ingresar justamente en eso que dice y que lo anunciamos y venimos hablando, es tan difícil, es tan delicado tocar este tema, ¿no es cierto? No queremos faltar el respeto absolutamente a nadie con la forma de pensar, con las creencias y demás, pero es necesario el poder hablar y el poder conocer más. Antes de poder ingresar con la eutanasia en sí, ¿de qué se trata la enfermedad que padece esta joven y el por qué ha tomado la decisión de la eutanasia? Bueno, esta joven que vemos aquí es una joven, es real, hemos visto su testimonio, tiene 29 años me parece. Sí, 29 años. Vive en los Estados Unidos, actualmente en el estado de Oregon. Yo viví un año en ese estado, en Oregon. Es un estado maravilloso con muchos ríos, montañas, muy similar a Santa Cruz. Ella le diagnosticaron a principios de este año una enfermedad del cerebro, un tumor, es cáncer, el cáncer más letal que puede tener uno en el cerebro, que se llama glioma multiforme, perdón. El glioma tiene estadios. En realidad al principio lo que le dijeron a ella fue que tenía un blastocitoma de bajo grado, que normalmente ese tipo de cáncer del cerebro tiene 3 a 5 años de sobrevida.
pero lastimosamente en ella rápidamente evolucionó en lo que se llama el glioma multiforme, que es un cáncer de alto grado, de rápida proliferación dentro del tejido del cerebro. No viven más de 12 meses, más allá de los 12 meses después del diagnóstico. Recordemos que esto se lo han diagnosticado en enero y poco a poco va tomando el tejido cerebral, produciendo mucho dolor, por dolores de cabeza, puede producir inflamación en el cerebro, dar convulsiones. Los síntomas pueden ser muy severos, muy incapacitantes, muy dolorosos. Pero básicamente, ¿qué la impulsa a esta joven tan bonita, recién casada, a acelerar este proceso y no esperar a la muerte natural, sino acceder a morir ella decidir cuándo y cómo morir? Es porque ella piensa de que más que el dolor, lo que ella quiere es prevenir, evitar de no poder disfrutar de la vida. La decisión que ella ha tomado es porque no quiere verse sometida a todo ese proceso que significa la pérdida de su capacidad de decidir cómo y cuándo hacer las cosas. Y es ahí donde ingresa el tema de la eutanasia, y nosotros salimos a las calles igual para preguntarle a la gente si entendía acerca de este tema, si conoce el término y el significado de él mismo. Lo vamos a mostrar y ya luego, por favor, doctor, usted nos ayuda a entenderlo mejor. Muy bien. La Organización Mundial de la Salud define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Esta definición resalta la intención del acto médico, es decir, el querer provocar voluntariamente la muerte del otro. Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta a 50 personas. ¿Usted sabe qué es la eutanasia? No he escuchado, pero creo que es una enfermedad en los huesos. Cuando el paciente que está enfermo decide quitarse la vida, ¿no? Sí, es un tema polémico que se está tocando actualmente. No he escuchado. Es un tema muy conflictivo, esa es la muerte por compasión. No, nunca he escuchado. Es el derecho que uno tiene de elegir a morir. No escuché nada. Sí, he escuchado. Sí, sé que es la eutanasia. No he escuchado. No sé qué. Eutanasia, sí, cuando matan a las personas, sí. Que la eutanasia se le aplica cuando, digamos, están mal. La eutanasia es un concepto que se está manejando mediante el cual la persona puede decidir sobre su vida. Claro, es cuando alguien decide dejarse morir con una droga, algo así, ¿no? Sí. Es conocido mayormente como la muerte digna. No sé nada. Es la muerte asistida. Ni idea. Sí, he escuchado, ¿no? Para los enfermos terminales, yo creo que sería la muerte más benigna. No, la eutanasia es la muerte que pide una persona. No tengo idea. No, nada. La eutanasia no. Sí. Más o menos, ¿no? Ahorita en el momento no. Claro. No. Bueno, algo se me ocurre de... La eutanasia es el ayudar a buen morir. Sí, he escuchado hablar de la decisión que toma una persona para quitarse la vida. No sé, no conozco nada. Sí, he escuchado muchas veces. No. De la eutanasia sí he escuchado. No lo he escuchado. Sí escuché, pero prefiero no tocar ese tema por mi religión. Ah, sí he escuchado. No he escuchado. No he escuchado. No he escuchado. No he escuchado hablar de la eutanasia. No he escuchado. ¿Sí? Llegamos a esta conclusión. 26 personas sí saben qué es la eutanasia y 24 personas no saben qué es la eutanasia. Bueno, ahí hemos escuchado de todo un poco la explicación de la gente que sí conocía acerca de la eutanasia, la gente que decía haber desconocido y quienes no quisieron tocar el tema. Doctor, ¿qué es la eutanasia? Bueno, mire, deciré, cuando una persona quiere quitarse la vida por cuestiones que le diagnostican enfermedades terminales, enfermedades que le van a quitar en poco tiempo la vida o porque le van a producir un dolor muy grande, entonces le pide al médico de que le ayude a quitarse la vida.
La eutanasia es la participación activa del médico en cumplir la solicitud de su paciente. Es decir, el médico no solamente prescribe los medicamentos que le van a quitar la vida al paciente, sino que se les introduce al paciente por solicitud del paciente, incluso por consentimiento escrito del paciente, porque es consciente de que quiere que así lo haga. Pero la eutanasia implica la participación activa del médico en esta acción. Eso es la eutanasia. ¿Y hay algunos términos que determinen exactamente cuándo se debe hacer, cuándo se debe permitir realizarlo? Yo le preguntaba hace un momento, mientras la gente iba respondiendo, de que no es lo mismo pues desconectar unas máquinas o inducir a la muerte a una persona que lleva varios meses o varias semanas funcionando solo con las máquinas, a una persona que está despierta, de que está todavía con todas sus funciones activas. Claro, hay situaciones en las cuales una persona está en muerte cerebral. Muerte cerebral es la muerte del individuo desde el punto de vista de las leyes bolivianas y en todo el mundo, desde el punto de vista de cualquier religión o ética, ¿no? El corazón funciona porque está conectado a una máquina y el corazón es autónomo, pero va a dejar de latir en las siguientes horas. Entonces ahí se puede desconectar una máquina. Muchas veces la persona o el paciente está en coma, no puede expresar su opinión de que quieren que le saquen la máquina. Los familiares pueden decir, a mí me dijo, pero no está expresada verbalmente o por escrita. Entonces no es lo mismo retirarle la máquina a una persona en coma que en una persona en muerte cerebral. Ahora, hay situaciones especiales donde hay una persona que tiene un cáncer terminal, por ejemplo, y se le dan medicamentos para calmar el dolor. Hay ciertos medicamentos como la morfina, por ejemplo, que se usa para calmar el dolor y muchas veces produce depresión de la respiración y induce a que una persona fallezca. Pero en realidad no fallece, el médico no le ha dado la medicación para producir la eutanasia, sino para que tenga una muerte sin dolor, o sea, para que tenga un proceso paliativo de la enfermedad para calmar el dolor. Muchos lo relacionan esto como un tipo de eutanasia, pero en realidad se suele colocar en otro ámbito que se llama tratamientos paliativos de la enfermedad terminal, que muchas veces ocasionan la muerte del paciente, pero no es ese el objetivo es calmar el dolor, ¿no? Doctor, ¿y es lo mismo el tema o qué diferencia hay con el tema del suicidio asistido? Bueno, en el suicidio asistido ya hay algunos países y algunos estados, que luego vamos a ver, en los Estados Unidos, que han aprobado legalmente. El suicidio asistido consiste en que la persona que tiene esta enfermedad por la cual quiere morir, solicita al médico de que lo asista a morir, pero el médico no participa activamente en esta acción. El médico le prescribe y se los da los medicamentos al paciente, pero el paciente es el que introduce los medicamentos, o sea, no hay una acción directa del médico. Muchas instituciones médicas consideran tanto la eutanasia como el suicidio asistido una acción que va en contra de la ética médica. Incluso en lugares donde está legalmente aprobada el suicidio asistido por el médico, hay médicos que pueden, aunque esté legalmente aprobado, pueden decir, ¿sabe qué? Mire, yo no puedo hacerlo por mis principios, pero vaya donde este médico que se lo va a hacer, ¿verdad? Doctor, y justamente lo que usted decía, hay países, y que ya íbamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre los países donde se practica, donde es legal. Nosotros queremos presentar una producción justo a lo que usted decía, para mostrar los países donde esta situación, el tema de la eutanasia es legal, y ya luego más adelante conocer la situación legal que tiene Bolivia respecto a esto. La eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado, siempre con su consentimiento, con la intención de evitar sufrimiento y dolor.
La eutanasia está asociada al final de la vida sin sufrimiento. En 2001, Holanda fue el primer país en legalizar la eutanasia con la aprobación de un equipo integrado por un médico, un abogado y un experto en éticos. Vermont fue el primer estado en permitir el suicidio asistido para enfermos incurables. Le siguieron Washington, Oregón y Montana. En Suiza se acepta el derecho a decidir morir, pero no la eutanasia. Bélgica y Luxemburgo aceptan que los adultos en situaciones incurables elijan poner fin a su vida, siempre que los médicos certifiquen el grado irreversible de la enfermedad. Enhorabuena. Bueno, ahí conocíamos, ¿no es cierto?, los países y en el orden en el que han ido aumentando. Básicamente, eutanasia, que es donde el médico participa activamente en la muerte de su paciente que le ha solicitado voluntariamente quitarle la vida, está aprobada legalmente en 2 países en el mundo, que son Holanda y Bélgica. Y ya luego está lo que se llama el suicidio asistido por el médico, que ya está aprobada en Suiza, que está aprobada también en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo y en los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos, con una decisión de 9-0, no aprobó el suicidio asistido por el médico, pero sí dejó abierto que los estados federales en los Estados Unidos lo hagan. Entonces, el estado de Oregon tiene aprobado eso, la muerte asistida por el médico, el estado de Vermont lo tiene aprobado, el estado de Washington, Hawái lo tiene con otro nombre un poco más controlado, y es decir, que esta joven, Brittany, por ejemplo, ella vive en otro estado, pero se ha tenido que trasladar a Oregon para poder 1 de noviembre proceder a terminar su vida mediante el suicidio asistido por un médico, ¿no? En Bolivia no hay leyes, o sea, no hay leyes al respecto, pues, o sea, no está legislado, y o sea que nadie, si un médico quita la vida a su paciente por solicitud escrita con juez, con testigo, no es legal, puede ir preso por homicidio. Y justamente nosotros sobre ese tema consultamos a una abogada. Vamos a ver, por favor. La eutanasia está asociada al final de la vida sin sufrimiento. De ahí surge la pregunta, ¿qué dicen las leyes bolivianas sobre la eutanasia? Esto nos cuenta la doctora Sonia Fernández. En otros países se aplica esto de la ley, la eutanasia, y es normal, común y corriente, pero en nuestras leyes bolivianas existen muchos anteproyectos y proyectos, pero no se ha aprobado todavía en Bolivia lo que es la eutanasia. Es un tema de gran fondo, diría yo, no es un tema bien conflictivo, bien complicado. Interviene también la religión, interviene los derechos humanos, intervienen el derecho mismo de la vida, ¿no? Porque inclusive nuestra constitución política del Estado y todo, y me imagino que todas las constituciones de todos los otros países prima la vida, ¿no?, antes que la eutanasia. Evidentemente existen muchos anteproyectos, han habido solicitudes se han elaborado, pero no han sido todavía considerados ni aprobados como un tema para tomar, ¿no?, para ser considerados un poco más adelante. Me imagino que lo van a tocar este tema posteriormente, ahora que ya pasaron las elecciones, ya acabaron todas las campañas políticas que había de elecciones, ya tenemos un presidente, tenemos, ¿no?, nuestros representantes nacionales, por lo que ya yo creo que van a tocar posiblemente este asunto, que hay muchas personas que les interesa, ¿no?, de que se aplique la eutanasia. Bueno, ahí estábamos escuchando y justamente lo que nos explicaba, doctor, acerca de la situación de Bolivia frente al tema de la eutanasia y más todavía con el tema del suicidio asistido. Sí, no está aprobada en Bolivia, y en realidad es solo 2 países en el mundo donde la eutanasia propiamente dicha está aprobada, y en el resto del mundo no lo está desde el punto de vista legal, y en muy pocos lugares está aprobado el suicidio asistido. Básicamente son 3-4 países en el mundo y nada más, en el resto no. Doctor, ¿y cuáles son las enfermedades más comunes que se ven involucradas con el pedido de la eutanasia? Es interesante porque ya en los lugares donde está aprobado se ha visto
se ha estudiado cuáles son las enfermedades que tenían las personas que han pasado por este proceso. Y fíjese, deciré que el 80% lo hacen las personas que tienen cáncer terminal, cuyo resultado los va a llevar a una muerte en los siguientes meses, muy pronto, ¿no? Ahora, este dato es sumamente interesante para poder comprender por qué la gente decide terminar su vida antes de que suceda naturalmente, y la razón principal que aducen no es el dolor. Solamente el 40% de los que se sometieron a este proceso de terminar su vida antes legalmente dijeron que era porque no querían morir con dolor. En realidad el 90% de los que lo hacen porque ellos quieren tener la autonomía de decidir cuándo y cómo morir, porque ellos no quieren vivir en un mundo donde no puedan disfrutar de la vida, donde no puedan viajar, donde no puedan trabajar, donde no puedan ver las bondades, digamos, de la vida, ¿verdad? Doctor, ¿y cuáles son, no sé si solo los temas éticos, pero los que generan mayor controversia con el tema de la eutanasia? Bueno, es decir, esto es bien controversial. Básicamente lo que la mayoría de las personas que han pasado por este proceso de quitarse la vida legalmente con ayuda médica, lo hacen porque quieren ejercer una autonomía que debe tener cada individuo, ¿verdad? Ellos dicen, su argumento ético a favor es, bueno, yo decido cuándo y cómo, yo soy autónomo. Muchas veces el vivir con esta enfermedad me quita no solamente calidad de vida, puesto que me produce mucho dolor, sí, calidad y cantidad de vida, sino que hace de que tenga una vida sin dignidad. Entonces se usa mucho el término dignidad. Por otro lado, sabemos que el ser humano es digno por sí mismo, y desde el momento en que se le quita la vida, se le quita la dignidad. Entonces, también cuando una persona decide quitarse la vida, ayudado médicamente con el suicidio asistido o a través de la eutanasia, está ejerciendo sí su autonomía, pero está perdiendo la autonomía al quitarse la vida por sí mismo. Entonces, al ejercer su autonomía, pierde autonomía. O sea, es una contradicción. Por eso esto es tan controversial. Ahora, estamos hablando de temas éticos, de temas médicos, legales. Si a esto introducimos el tema que es tan importante para la vida de cientos de millones de personas en el mundo, que es la religión, Dios dice, bueno, la mayoría de las religiones dicen que Dios da la vida y quita la vida. Entonces, desde ese punto de vista, la eutanasia no debería existir, ¿verdad? Nosotros no tenemos autonomía, y es lo que yo pienso, y es lo que decíamos, tratamos de tocar el tema con mucho respeto, y es la controversia, yo creo, que se ve en todo el mundo, y es por eso la explicación que usted nos daba, de que solo en 2 países lo tienen aprobado legalmente, justamente por eso. Nosotros no tenemos la autonomía de decidir nacer. Ahora, también las leyes nos han legislado usar cinturón de seguridad, y hay países donde hay multas y está penado legalmente no usar cinturón de la seguridad. Si yo decido por mi vida y si yo tengo autonomía, ¿por qué me obligan a usar cinturón de seguridad? Porque te estoy protegiendo como Estado, te estoy protegiendo por las leyes, ¿no? Entonces, claro, pero por eso uno va entendiendo esas cosas, y es lo que usted decía, yo no soy religiosa, yo creo en Dios, yo creo y comparto eso que usted decía, Dios es el que da la vida, Dios se encarga de quitar. Nosotros no somos autónomos al momento de decidir estar vivos. Nosotros tenemos vida, no porque usted decidió venir a la vida, usted decidió nacer, usted fue autosuficiente o tan autónomo como para decirle a sus padres, ¿saben qué? Yo quiero venir a la vida. No, ¿no es cierto? Entonces, no podemos, es mucho poder, yo creo, es mucha responsabilidad el pensar de que somos autónomos para decidir si estar vivos o no, y relacionado también
con la muerte, el poder quitarle la soberanía de ese ser que nos dio. ¿Por qué venimos al mundo? No porque lo hemos decidido nosotros. Y mientras van pasando los años no decidimos, voy a vivir hasta los 90 y por eso me voy a cuidar. Hay mucha gente que ha intentado inyectarse, que sangre renovada, que no sé qué, y no lo ha logrado, porque no somos los dueños de esa decisión. A mí me parece que es tener mucho poder y mucha responsabilidad y quitarle el poder a lo que yo creo que es Dios, que nos da la vida y que nos da las oportunidades dentro de la vida. Mientras haya vida hay esperanza, y el poder quitarse la vida es quitar esa esperanza, ¿no es cierto?, de mantenernos con el regalo que Dios nos ha dado bajo las circunstancias que sea. Entonces yo pienso de una forma muy personal de que a nosotros no nos corresponde. Pero debemos aceptar que hay una parte de la población que piensa que como individuos pueden decidir sobre su propio cuerpo. Por eso es de que hay muchas mujeres, miles de mujeres, que deciden abortar, porque con el criterio de que ellos ya son dueñas de su cuerpo, por lo tanto pueden disponer. Ojo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo o que estoy a favor o en contra, sino que hay una parte de la población que piensa que puede disponer de su propio cuerpo. Le voy a dar un dato estadístico que eso sí es demostrado y realmente muy importante. En los países donde está aprobada legalmente el suicidio asistido o la eutanasia, ha disminuido la cantidad de personas que lo solicitan. ¿Por qué? Porque el simple hecho de saber de que tienen a disposición esa situación legal les ha dado tranquilidad, pero no han optado a ella. Por otro lado, desde que se introdujo el tema eutanasia hace unas décadas atrás, la ciencia médica ha puesto mucho de su esfuerzo en la investigación y en la tecnología médica para desarrollar los tratamientos paliativos del dolor. Y le puedo decir con absoluta certeza de que actualmente se tienen los medios para calmar el dolor más excruciante que existe en la vida. Es decir, puede ser que haya alguna persona donde todavía tenga dolor a pesar de los tratamientos más modernos que existan, pero son dolores con los que se puede convivir. Por lo tanto, no necesariamente es miedo al dolor lo que hace que una persona solicite la eutanasia, sino miedo a no disfrutar la vida en las condiciones que ellos quieren. Muchísimas gracias, doctor, por la ayuda brindada con este tema. Mil gracias, de verdad. Hasta aquí llegamos en nuestro sector. Salud.